patria anestésica, Sí. que era la que nos habían construido, un Bolívar anestésico para como domesticar a nuestro pueblo. Eso se acabó. Si Bolívar ya no es anestésico, ¿cómo es ahora? No, Bolívar es un insurgente, Rebelde. un rebelde. Bolívar es absolutamente lo contrario hoy. Bueno, eso, nuestras expresiones, una explosión cultural, lo hemos llamado así, el propio presidente lo llama una gran explosión cultural. ¿Quién lo niega hoy? ¿Quién lo niega? Y eso no es fruto, eso fue Chávez, que se puso al frente de eso, abriendo puertas, quitando velos, rompiendo persianas, abriendo ventanas, sacando, vamos, animando a la gente a que saliera y recuperara sus cosas, se pusieran al frente, pusieran en el centro de la pista, en el centro de las casas, que pudiéramos aplaudirlos, reconocerlos, nuestros maestros, nuestras expresiones. Gran explosión cultural, recuperación de nuestra historia, ¿verdad? Ahí esos son los dos pilares del orgullo de ser venezolano. Falta una tarea en la cual avanzamos en una primera etapa, que es la transformación del sistema de valores. Todavía mucha gente, no es nosotros, que tenemos conciencia y claridad de hacia dónde debemos ir, de cuál es el sueño de vivir en una sociedad de justos y de iguales, ¿no? Sin explotadores, sin jerarquías y sin mandamás, ¿no? Sino una sociedad realmente democrática, que creemos en el socialismo, así como muchos venezolanos hoy en día, la inmensa mayoría. Sin embargo, nosotros secretamente seguimos reproduciendo machismo, individualismo. Pero usted como ministro de Cultura entonces llamaría a cada quien a examinarse, ¿no? A examinarse, claro, es un ejercicio individual. Porque ¿O es un ejercicio de Estado? Y es ambos niveles. Eso sí, no es un tema de decreto, eso no se decreta, porque esos valores funcionan, son resortes que funcionan en el inconsciente. Por eso es tan duro su erradicación. Claro. Hay sociedades que se han enfrentado abiertamente al racismo y han pasado décadas y todavía lo reproducen. Usted habla de racismo y sin nombrar a la persona que está detrás de ese texto, recientemente el Diario Nacional publicó un artículo de opinión de un intelectual que milita en la oposición que hablaba de merienda de negros. Sí. Queremos preguntarle en primer lugar de dónde viene esa expresión tan despectiva. Bueno, esas son expresiones que vienen de la relación colonial. De la relación colonial. Entonces, a veces son usadas para agredir, para lesionar, a veces son usadas inconscientemente. No pareciera. En este caso no. En este caso pareciera estar colocado en un lugar para justamente formar parte del concierto de provocaciones que tiene montado a la derecha a nuestro pueblo. Lo vería como una expresión racista. Pero claro, en este momento, no quepa la menor duda, en este y en cualquier momento, sin ponernos dogmáticos con el tema, pero sí nosotros tenemos que confrontar de manera muy firme todos estos temas vinculados al racismo. Es como el tema de género, que se ha asumido con muchísima fuerza, y hoy en día se ha avanzado justamente porque se tomaron medidas fuertes, que algunos consideran radicales, pero que cuando se trata de rupturas culturales con paradigmas que funcionan desde antaño y que funcionan desde el inconsciente, nosotros no podemos ser débiles. Por eso que la batalla contra el racismo es una batalla dura, contra el machismo, tiene que ser frontal, diaria, permanente, en todos los espacios. Usted habla de provocaciones de la derecha contra nuestro pueblo, con frases como esta, como merienda de negro, los ataques en este caso también contra una mujer cabeza de una institución, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, particularmente por responder a los señalamientos de Estados Unidos. ¿Qué se busca con esto? Que nuestro pueblo se moleste. Es decir, es una agresión habitual en esta derecha, incluso desde la época colonial. Siempre trató así el pueblo. Sí, es una continuación de ese maltrato colonial. Claro, los mecanismos de dominación. Uno cree, bueno, es que tienen la policía, y como tienen la policía, entonces, bueno, los pueblos se tienen que quedar tranquilitos, eso hay militares y tal, cuidado, entonces no se pueden. Bueno, sí, están
la fuerza de la represión abierta, directa, pero luego están los mecanismos de represión y contención social que son invisibles. Como esto. Somos esto. Tú tienes a un hermano que tú lo tienes allí trabajando contigo y tú te burlas de lo que come. Claro. Tú dices que lo que come es porquería, pero eso no es lo que come. Son los platos predilectos de una cultura, de una manera de hacer, es lo que se cultiva, pero además, tú además de eso lo discriminas, lo excluyes, lo asocias con los valores negativos, bruto, incapaz, flojo, denigras de su condición social. Puedes terminar construyendo un ser, abatiéndolo desde el punto de vista espiritual. ¿Es el mismo hilo conductor desde la colonia hasta el presente? Es el mismo, eso nace con la colonización, de la invasión europea y se mantiene hasta hoy. Es lo que nosotros llamamos... Pero tampoco han cambiado las élites dominantes en nuestro país, que siguen repitiendo los insultos. Han cambiado, han cambiado de traje. Han cambiado de traje. Tienen los trajes del tiempo presente, anteojos. Pero las ideas son las mismas. Pero el nervio de la mentalidad es la misma. Una niña blanca de la alta sociedad, ¿qué le podría pasar si algún día se enamorara de un negro? ¿Verdad? Bueno, Ligia Elena, ¿no? El escándalo, mal visto, mal evaluado, prohibido, perseguido, y eso sigue funcionando hoy. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Verdad? Bueno, lo enfrentamos desde abajo, desde la base. Hay que golpear la propia, porque el racismo se convierte también en una figura, y ahí está el tema de la ideología dominante, que termina, ¿quién es víctima del racismo? Replicando el racismo. Claro, la exclusión que sufre, ¿no? Digamos, y se convierte él también en reproductor de esa ideología que denigra de su propia condición cultural, espiritual. Ministro, el presidente Nicolás Maduro ha insistido en que la oligarquía que persiguió a Bolívar hasta el sepulcro es la misma que ha perseguido al presidente Chávez también hasta el sepulcro, hasta su tumba. ¿Es una comparación exagerada o es real? Si usted lo ve como historiador. No, yo creo que es el Bolívar que se le escapa a las élites en el siglo XIX, que se vuelve de pronto líder de nuestro pueblo, ya no aristócrata, sino Bolívar revolucionario, insurgente, que se pone, que pide por la liberación de los esclavos, pide tierra para los indígenas, pide igualdad, justicia, educación para todos. Ese Bolívar, adorado por su pueblo en el siglo XIX, seguido, movilizador de un pueblo, dice, bueno, sí, han pasado, ¿cómo van a hablar? Hace 200 años, vieron en él, en Bolívar, un peligrosísimo enemigo. Lo persiguieron en vida y muerto. Y luego su memoria, que ha sido para las élites lo más difícil de enfrentar, siguieron persiguiendo a las élites. En este caso les costó más porque se trataba de una presencia inmaterial, estaba por todas partes. Bolívar insurgente, ¿verdad? Acompañando la historia de este pueblo, el culto de las élites como un culto hacia Bolívar, forjado, vaciado en los moldes que eran funcionales a la dominación. Era un Bolívar de la anestesia. Claro. Es decir, pero esa persecución contra Bolívar se repite con el comandante Chávez. Nos lo cuento de regreso porque llegó el momento de hacer una pausa. Hacemos una pausa y en minutos volvemos con más.